Buenas noches, estimados colegas. Compramos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Noche, doctor. Empezaremos las clases, ¿no? ¿Tienen alguna consulta, alguna inquietud sobre lo que hemos venido avanzando los días anteriores? ¿Todo comprendido? ¿Todo bien? Ya. No he revisado la plataforma sobre si han hecho su primer cuestionario, pero hemos quedado que ese cuestionario tenía que ser el día 23, creo, no me acuerdo bien. Pero era hasta ese día, no era hasta el día siguiente, sábado, ¿no? Entonces, sobre este tema, algún alumno me escribió y me dijo que se había confundido y no sé qué, pero eso hemos quedado claramente entre todos ustedes y ¿no ve? Cómo iba a ser y cuándo iba a ser el cuestionario. Ahora, esta noche hay otro cuestionario, son 5 preguntitas nomás. El que teníamos la anterior semana lo hemos suspendido para el día sábado, porque había muchos problemas por el clima, ¿no? Entonces, por eso lo hemos suspendido. Entonces, hoy día, yo pienso que a las 10 o antes de las 10 voy a subir el cuestionario. Ese cuestionario va a servir para que podamos hacer la nota del cuestionario y además la asistencia. ¿Lo ven? Estamos todos de acuerdo en eso. Está muy bien. Entonces, no hay ninguna pregunta, no hay nada sobre lo que hemos venido avanzando. Doctor, una pregunta. Buenas noches. Con respecto al cuestionario que va a ser hoy día, Sí. ¿va a ser sobre esta clase que vamos a dar o sobre las anteriores? No, sobre esta clase. Gracias, doctor. Los cuestionarios son súper fáciles, son muy fáciles. Al menos para las personas que están en clases, ¿no? Son fáciles. Por eso no llevan más de 10 minutos, son muy fáciles. ¿Alguien más quería decir algo? Sí, doctor, buenas noches. ¿Me escucha bien? Sí, le escucho bien, Juan Carlos Choque, ¿no? Sí, doc, buenas noches. Sí, justamente quería yo hablarles sobre el cuestionario, el primer cuestionario, ¿no? Lo que ocurre que el día viernes aquí en Pando ha llovido mucho. No sé si pudo ver las noticias. Entonces, la señal mía en mi internet era intermitente. Entonces, cuando yo quise subir el trabajo, ¿no? No, ya estaba fuera de hora. Y cuando vi en la plataforma decía hasta el 25, que era el día sábado. Yeah. Por eso yo cuando tenía el trabajo quería subir en el sistema, ya no se pudo. No sé si a los demás compañeros les pudo haber pasado lo mismo. Entonces, hubo una flexibilidad en esa ocasión para el cuestionario también. Entonces, yo quería pues que su persona pueda pues también ser flexible con respecto a subir ese trabajo. No es que no lo haya hecho, sino que no he podido subir. Esa era mi preocupación, esa es mi preocupación, doctor, prácticamente, ¿no? Ya. El problema es que todos han hecho y menos uno, ¿no? Entonces no me parece justo que le dé otra oportunidad porque todos hubieran querido hacerlo hasta hoy día. ¿Ve? La palabra, profesor. Le voy a dar la palabra. Entonces lo que podemos hacer es que le dé otra cosa, otra consulta de algo que hemos avanzado o vamos a avanzar a usted. Su nombre es Juan Carlos Choque, ¿no ve? Para usted puedo abrir algo en la plataforma para que llene también. Está bien, doc, no hay problema, lo voy a realizar, solamente por internet. Excelente. Entonces así quedaríamos, ¿ya? Para que no haya ningún problema. Pero va a ser otra cosa, no va a ser lo mismo, porque ese cuestionario era muy fácil. Muy bien. Entonces, empezaremos, ¿no? ¿Alguien más quería hablar? ¿Alguna cosa? Perdón. Alguien me dijo. Yo, doctor, Yader Camargo Suzuki. Sí, Yader. Doctor, yo lo llamé el sábado, ¿no? Tuvimos casi ese mismo problema, ese mismo percance con, no solo
Yo no, que vivimos en la zona aquí que más o menos se inundó y Entonces, otro para usted compañero igual. también, Yader. ¿Está bien para usted Muchas también? ¿Alguien Sí, no hay más? problema. Muchas gracias. ¿Alguien más que haya tenido dificultades hoy día con el Al- chat? yo creo la palabra, profesor, Doctor, dígame. todo lo que estamos en COVID hemos tenido percances con ese tema. Entonces yo Por creo que eso le sería digo, bueno que nos ¿alguien más habiliten, ¿no? ha tenido percance? Sí, doctor, yo también lo mismo, doctor, Doctor. soy de Cobija. Iván. Hubo inundación, doctor, por si acaso. Hola, doctor. Yo también tuve el mismo problema. Ya. Entonces, ¿quiénes han tenido? Dickinson Venegas, ¿quién más? Ramiro Mamani. Maynard Strober, Un ratito, voy a tomar nota. ¿Ya? Ramiro Mamani. Sí, doctor, de aquí de Cobija, Pando. Ramiro Ya. Mamani. ¿Quién más? Maynard Strober de Cobija también, doctor. Mainer Maynard. Struber. Moisés Díaz, doctor. Ya. Katy Arias, Doctor, por buenas favor. noches. ¿Todos han Doctor. tenido? ¿Qué te harías? Sí, por Ya. favor, doctor, tuve problemas con el internet. ¿Quién más? Gracias. José Luis Doctor, Pereira. buenas noches. José Luis. Doctor, Espera un ratito. José Luis Pereira. José Luis Pereira. Ya. ¿Quién más? Moisés Díaz, doctor. Ya me ha dicho, ¿no? Moisés Gracias. Díaz. Sí. doctor, perdón, creo que están confundiendo los compañeros el cuestionario 1 que lo suspendió un para el día segundito. sábado con la tarea que era de la pregunta de que estaba igual como cuestionario, ¿qué es la Constitución? Entonces, Sí. si lo puede aclarar, por favor, si es la suspensión del cuestionario lo que no hemos podido realizar o es la pregunta de qué es la Constitución, porque la verdad no lo estoy entendiendo o es que los Ya. compañeros no Entonces, entendieron. es la pregunta, ¿qué es la Constitución? Esa es. Que la otra no hemos abierto, ¿no? Sí, doctor, la otra no se ha abierto. Sí. Gracias. Es esa novena, no van a hacer doble trabajo. Solo es qué es la Constitución. Nadie más, ¿no? Nadie más puede entonces. Juan Carlos Choque, Yader Camargo, Dickinson Venegas, Jaime Ramiro, Cruz, doctor, por favor. Maiser Díaz, Katia Arias, José Luis Pereira, Jaime Cruz, por favor, doctor. Jaime Cruz, ya. Nadie más. Ya. Entonces nadie más. Hasta ahorita nadie más. Profesor, yo hice esa respuesta que es la Constitución. Pensé que era el cuestionario. De todas formas, le aclaro, ya yo la hice el día anterior, pero el sábado ya no pude entrar. No lo entiendo. Pero ha hecho Son o no ha hecho Venegas. la plataforma. Hice la respuesta que es la Constitución, hice, doctor. Porque Entonces no no entré en habrá el cuestionario nada, del sábado. ¿no? Dickinson, nada, ¿no? No es para usted. Dixon Venegas, hice Dixon. la respuesta. Dixon Venegas, ya, sí. Nada, Sí, entonces. Dixon. Ya, muy bien. Entonces nadie más. Empezamos entonces la clase, ¿ya? Ya hemos visto lo que eran las acciones de inconstitucionalidad concreta, las acciones de inconstitucionalidad abstracta, y hemos visto los requisitos, la legitimación activa, la legitimación pasiva, qué requisitos se necesita para una acción de inconstitucionalidad concreta dentro de un proceso judicial, en qué condiciones tiene que estar el proceso judicial o administrativo, y cuáles serían las causas formales para que no se admita la demanda. ¿Lo ve? Eso hemos quedado, hasta allí hemos llegado la anterior semana. Entonces ahora nos toca tocar recursos contra tributos e impuestos, tasas, patentes o contribuciones especiales. Este también es una acción que tiene por finalidad el control de constitucionalidad. Sin embargo, es una acción que es diferente a las otras porque tiene un objeto claro, preciso, no es cualquier norma legal o
un acto normativo de carácter material, sino es contra un tributo, un impuesto, una tasa, patente, derechos o contribuciones de cualquier clase o naturaleza. El objeto de esta acción, de este recurso, que no lo llama acción la nueva Constitución, mantiene como era antes, recurso contra tributos, es entonces verificar la compatibilidad del tributo, porque el tributo, si ustedes recuerdan del derecho tributario y financiero, que hemos debido llevar todos en pregrado, el tributo implica el impuesto, la tasa, la patente, el derecho a la contribución, ¿no? Entonces, todos esos tributos que forman parte de las recaudaciones del Estado pueden ser objeto de control de constitucionalidad. En la anterior Constitución también había este recurso, pero su efecto era solo al caso particular. ¿Ya? Entonces, el 133, anoten, el 133 del Código Procesal Constitucional dice que el objeto es garantizar que toda disposición que se encuentre dentro del ámbito de lo que debe entenderse por tributo sea objeto de control de constitucionalidad. Entonces, la Constitución también va a decir que los tributos se van a generar a través de una ley. Entonces, eso quiere decir que todos los tributos, impuestos, tasas, patentes, se van a generar a partir de una ley. Ese es el principio de reserva de ley. Ese es el principio de reserva de ley, ¿no? Entonces, ¿qué va a revisar el Tribunal Constitucional? ¿Qué tiene que pasar para que haya un impuesto, para la creación de un impuesto? Tiene que analizar el legislador la capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad del tributo. Entonces, esos aspectos ya son más poco técnicos, ¿no? No son tan legales, porque la capacidad económica, ¿cómo la vamos a determinar la capacidad económica en función a la prestación de un tributo? Es un poco más complicado, ¿no? Que solamente presentar una demanda. Entonces, tiene que haber también un criterio técnico sobre la creación del impuesto. El artículo 134 regula la procedencia. Este recurso procede cuando la norma impugnada fue promulgada y sancionada, sin observar el contenido y alcance de las disposiciones constitucionales en la materia. ¿Cuáles son las disposiciones constitucionales en la materia? Las que están establecidas del principio de capacidad económica, igualdad, progresividad y proporcionalidad, transparencia, que están en la Constitución Política del Estado. Entonces, la legitimación activa es amplia. Si ustedes leen el 135, dice: toda persona natural o jurídica que se considere afectada por la creación, modificación o supresión de un tributo, impuesto, tasa, patente, todo lo que significa un tributo, ¿no? Entonces, noten ustedes que la diferencia también en relación al control normativo abstracto, desde el punto de vista de la legitimación, es diferente. Toda persona natural o jurídica que se considere afectada. Toda persona. Entonces, es amplia la legitimación pasiva. Basta que una persona que tributa se considere afectada por la creación de un tributo. ¿Quién tiene legitimación para responder por una pretensión así? No difiere mucho de la acción inconstitucional abstracta, ¿no? Entonces, ¿quién tiene legitimación pasiva? Siempre va a ser la autoridad responsable de la creación del tributo, tal como ocurre en las acciones de inconstitucionalidad abstracta o concreta. ¿Quién tiene legitimación? Es la autoridad que ha emitido la resolución, que ha emitido la ley, o la norma que ha creado, en este caso, el impuesto, ¿no?
También si ustedes síganme con el Código Procesal Constitucional y dice el procedimiento. El procedimiento es el siguiente. Radicado el recurso en el Tribunal Constitucional, este dispondrá la citación a la parte demandada que deberá contestar en el plazo de 15 días a partir de la citación. Lo mismo ocurre en la acción de inconstitucionalidad abstracta y en la acción de inconstitucional concreta. ¿Cuándo? Cuando se admite la acción. En el caso del recurso contra tributos, igual. Tiene que haber una admisión, tiene que haber una fase de admisión que revise los requisitos que están establecidos en el artículo 24 y en el artículo 27 del Código Procesal Constitucional, que los hemos visto la anterior clase. Ahora, hay algo que llama la atención en la creación de tributos, es que todas las entidades territoriales tienen la competencia para crear tributos. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál sería la diferencia entre un conflicto de competencias entre entidades territoriales sobre la creación de un tributo y el recurso contra tributos, tasas y patentes? Si alguien puede participar. ¿O es lo mismo? ¿O existen dos vías? Y las dos vías pueden ser usadas. En caso, doctor. En mi opinión, doctor, sería el cuanto al conflicto cuando es una norma contraria a la Constitución. Ya. El conflicto es una norma contraria a la Constitución. Eduardo. Cuando hay conflicto de competencias, podría ser contrario a la norma positiva, doctor. Esa es mi opinión. En cambio, en cuanto a los tributos y patentes, ya es más concreto, porque ha emitido la entidad administrativa, en este caso puede ser un gobierno autónomo, ¿no? Municipal, que puede emitir algo concreto, una resolución municipal, y es más concreto para poder impugnar. Le pregunto yo, Eduardo, usted, una resolución municipal, ¿puede ser objeto de control normativo? Sí, doctor, en mi opinión, sí, doctor. Y sí, ¿no ve? Entonces, sí. Digamos, ¿cuál sería la diferencia que usted marcaría entre un control normativo de una resolución municipal frente a un conflicto competencial de la misma resolución municipal? Conflicto competencial puede ser, doctor, en cuanto a dos departamentos. Puede ser en cuanto a los límites, por ejemplo, doctor, ahí, digamos, yo me marcaría. No. Que puede haber emitido una resolución y la otra, y hay un poco. Es mi aporte, doctor. Ya, doctor. Sí, está bien. Ya. Los conflictos de límites tienen otro tratamiento. Entre municipios, entre departamentos, ¿no? Tienen otro tratamiento y es una atribución primero de las gobernaciones, definir los conflictos de límites entre los municipios, a través de conciliación primero y después a través de referéndum. Entonces, competencial es diferente, ¿no? Es el conflicto que surge entre dos entidades territoriales autónomas para ver quién tiene competencia de las facultades. Sí. Doctor. Sí, eso básicamente iba a decir, ¿no? En realidad es, a ver, la diferencia debe partir en que el recurso contra tributos puede estar, digamos, la creación en contra de las disposiciones constitucionales, más bien el conflicto de competencias que está dentro de otra categoría, dentro del control, lógicamente, de conflictos. Hola. Buenas noches. Hola. Doctor. Sí, diga, adelante, doctor Zuleta. Vaya. Pedro, por favor, micrófono. Ahora sí, doctor. Entonces,
versa los conflictos de competencia sobre si es que en el caso de un conflicto de competencia entre entidades territoriales, si es que han asumido la competencia, por ejemplo, de forma positiva o negativa, ¿no? En cuál verse en realidad, ¿no? Por ejemplo, a ver, que un gobierno municipal esté legislando para la creación de un impuesto de carácter departamental. Entonces ahí puede surgir un conflicto, no lógicamente de competencias. Por ahí va la ¿no? Sí, está bien, está bien. Y ese es un caso claro, ¿no? Si un municipio crea un impuesto que es competencia del nivel departamental, ¿cómo se resolvería ese problema? ¿Podríamos resolverlo a través del recurso contra tributos, cargas palabra, públicas, doctor? o a través del conflicto de competencias? La palabra. Sí, adelante, doctor Melgar. Muchas gracias, doctor. Bueno, primero que obviamente cada gobierno autónomo, ya sean estos departamentales o municipales, ¿no es cierto?, tienen sus propias competencias, así como también una clasificación de impuestos o tributos que le pertenecen a cada uno, ¿verdad? En el caso de los gobiernos departamentales, por ejemplo, existen tres que son que están bien definidos, ¿no? Como la sucesión hereditaria y donaciones de bienes, por ejemplo. Existe otro que es a la propiedad de vehículos a motor y la afectación sobre el medio ambiente, que son competencias netamente de los gobiernos departamentales. Mientras que los gobiernos municipales tienen otro tipo de competencias que en algunos se parecen inclusive, y a veces puede suceder que un gobierno autónomo departamental cobre, digamos, emite una ley cobrando impuestos que son a la propiedad de bienes inmuebles urbanos y rurales, por ejemplo, por equivocación, por error. O bien el gobierno municipal puede emitir una ley para cobrar la sucesión hereditaria y donaciones de bienes inmuebles, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso existe el Servicio Estatal de Autonomía. Bueno, y entiendo que primero tienen que ir a una conciliación. Si no dan la conciliación, van al Servicio Estatal de Autonomía, y si el Servicio Estatal de Autonomía no logra por la vía conciliatoria también, obviamente ya tendrían que hacer uso de los recursos constitucionales. ¿Cuál recurso deberían ser, doctor Pedro? Bueno, yo entiendo el recurso de inconstitucionalidad, ¿no? Estamos hablando. O sea, ¿por qué no plantearía usted un recurso contra tributos? Un recurso contra tributos, tasas y patentes, que ahorita estamos hablando. O plantearía una acción de inconstitucionalidad abstracta. Ese es más o menos el debate ahorita. Sí. Juan Carlos, por favor. Juan Carlos, choque su micrófono. Ya. Entonces. Doctor, disculpe, ¿podría ser respecto a la diferencia también a la legitimación activa? Exacto, a ver, sí que... Ya que, porque digamos en conflictos de competencia será planteada por cualquier autoridad indígena, originaria o campesina, o en materia agroambiental, ¿no? Contra la jurisdicción, digamos, ordinaria, puede ser. En cambio, en la legitimación activa del recurso contra tributos, puede ser toda persona que se vea afectada, ¿no?, por la creación de este tributo. Sí, es una buena respuesta, porque en realidad el conflicto de competencias, por ejemplo, entre niveles territoriales, gobiernos departamentales con un gobierno municipal, está reservada y tiene una legitimación pasiva o activa restringida. Está reservada para las MAEs, ¿no? Para los representantes de las ETAs. Mientras que el recurso contra tributos está
tiene una legitimación amplia. Entonces, es una buena respuesta, porque vamos a ver si la persona que se siente vulnerada o cree que se están contrariando la Constitución porque se ha creado un tributo, es una entidad, es un ETA, tendría que plantear un conflicto competencial, ¿no ve? Un conflicto competencial entre entidades territoriales. Y cuando la persona es una persona natural o jurídica que solamente se siente afectada por la creación del tributo, tiene que plantear un recurso contra tributos. ¿Ve? Esa es más o menos la respuesta. Entonces va por el tema de la legitimación y por el tema de la especialidad. Ya habíamos hablado en la anterior clase que también rige la especialidad. Está bien, ¿no? ¿Eso está bien? Esa es una pregunta. ¿Cuál es la naturaleza del recurso? Yo les voy a ir dictando. Hay una autoconstitucional que es del 2010, una autoconstitucional que es el número 479/2010. Comisión de admisión. Comisión de admisión del 21 de julio. Dice, el recurso contra tributos y otras cargas públicas es un procedimiento jurisdiccional extraordinario, mediante el cual una persona legitimada por ley impugna la constitucionalidad de una disposición legal que crea, modifica o suprime un tributo en general. Y es algo importante, dice, a objeto de que el órgano competente de control de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional, ¿no ve?, proceda a la verificación de la compatibilidad o no de sus normas con la Constitución. Entonces, dice al final, es una vía de control normativo de carácter correctivo. ¿Por qué es importante este auto? ¿Por qué lo considero importante? Porque está diciendo que es un recurso que tiene el carácter de control normativo correctivo, al igual que las anteriores acciones que hemos visto, ¿no? Ahora, también he extractado la sentencia 590/2012, del 20 de julio. Creo que también es importante. Dice, es un proceso constitucional que tiene por finalidad someter a juicio de constitucional una disposición legal que cree o modifique un tributo. Esa misma sentencia va a establecer algunas cosas que son muy importantes. ¿Qué va a revisar ese recurso? Lo que se somete a control de revisión es la disposición legal que crea o modifica el tributo. El cumplimiento, dice, el cumplimiento del principio de reserva de ley en el ámbito tributario, así como los principios que configuran el régimen tributario del Estado. Entonces, ¿qué hay que impugnar cuando se va a plantear un recurso contra tributos? Lo que hay que impugnar es primero verificar si ha cumplido el principio de reserva de ley. Si se han cumplido los principios de la creación de un tributo. Esos principios están establecidos en la Constitución, que son progresividad, capacidad. ¿No? Si se cumple con esos requisitos, el tributo es constitucional. Si no, no es constitucional. Entonces, vamos a decir que es un recurso, es una acción que tiene por finalidad un control de constitucionalidad, pero diferente. Restringido a los tributos, pero el test de constitucionalidad no es tan amplio como en las otras acciones. En los otros test de constitucionalidad
se va a verificar la compatibilidad de la Constitución con los derechos, garantías, principios y valores de la Constitución. En este se va a revisar el principio de reserva de ley y se va a revisar los principios que rigen a la creación de los tributos. La sentencia 590-2012 de 20 de julio también reitera cuál es la finalidad y cuál es el objeto de una acción de un recurso contra tributos. Ahora, algo que es muy importante, y esa sentencia que les he dicho lo dice, la sentencia por si acaso, es la 590, quebrado 2012 de 20 de julio. Y esa sentencia dice, no se revisa, dice, el contenido material del tributo omitido. Entonces, no se revisa el contenido material. ¿Qué es esto? No se revisa entonces la liquidación efectuada por la administración tributaria, ni los intereses o penalidades impuestas, tampoco la legalidad o irregularidad del proceso de fiscalización tributaria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien puede participar? ¿Qué quiere decir eso? No se revisa el contenido material del tributo omitido. Y dice, la liquidación efectuada por la administración tributaria, ni los intereses o penalidades impuestas, tampoco la legalidad o irregularidad del proceso de fiscalización tributaria. ¿Alguien quiere participar? Ya. Yo les pregunto entonces, ¿alguien quiere participar? Tengo ahorita, ¿cuántos alumnos? Tengo 58 participantes. Sara Alcócer. A ver, Sara. ¿Está? ¿Está Sara? Sí, doctor, buenas noches. Ya, entonces, ¿qué opina de lo que estaba hablando? Doctor, mil disculpas, me estoy conectando recién. Lo que pasa es que estamos con problemas acá de la señal porque hay una lluvia fuerte acá en Guayaramelí. Entonces, por eso está un poquito inestable la conexión. Ya. ¿Sabe de qué estamos hablando? No, te lo repito, es que me acabo de conectar hace un momento. Recién se está empezando a escuchar. Ya. Entonces, otro alumno. José Numbela. Doctor, buenas noches. Sí, doctor. Cuando refiere que no va a revisar el contenido material ni el tema de la liquidación de los impuestos, o sea, no va a ir a hacer un análisis de cuánto es lo que le ha afectado eventualmente a la persona que está tributando o cuánto se le ha calculado el monto para el pago de los tributos, sino, como usted ha mencionado, lo que se busca es ver la reserva de la legalidad, es decir, si la autoridad que ha dictado la norma es la autoridad competente para dictar ese tributo y eventualmente ver los principios que rigen la creación de estos tributos. Es decir, no es ir a ver cuánto es el tributo que se está pagando, no se puede cuestionar eso, sino ver si el tributo que ha sido, la norma que ha sido, que ha aprobado ese tributo, el que se está cuestionando es que si ese tributo que se ha aprobado es legal o no es legal, si está dentro de lo previsto en la Constitución o no, de acuerdo a la reserva de los tributos y a los principios que rigen a los tributos. Está muy bien, doctor Numbela. Eso es. Está bien, ¿no? Lo que busca el recurso no es verificar si ha habido legalidad o no en el pago del tributo. Si al contribuyente se le ha afectado o no en el proceso de fiscalización, por ejemplo, de un tributo o en la determinación del tributo. Ese es su importante. ¿Alguien quiere hablar? No, ¿no? Doctor. Sí, adelante. En el tema de tributos, tasas, impuestos,
nosotros nos regimos y nos vemos directamente por la ley financiera que se debe aprobar todos los años en la instancia correspondiente, que es la Asamblea Legislativa. Y esto se fija por porcentajes, ¿no? Y si alguna institución, sea descentralizada, desconcentrada, autónoma o esto, no cumple o no hace estipular dentro de la ley de presupuesto general del Estado, bueno, esto ya se podría activar este recurso en cualquier de esos momentos. Y normalmente nosotros vemos que las alcaldías cobran impuestos sobre impuestos y multas sobre multas todavía, ¿no? Y este recurso es muy poco conocido por la población y muchas veces se deja pasar en muchas instituciones que sea un abuso del cobro excesivo de los impuestos, ¿no? Y muchos abogados también no manejan estos recursos que puedan ser planteados para beneficio de la población, ¿no, doctor? ¿Están de acuerdo con esa participación? ¿Se puede cuestionar a través de este recurso las multas? La otra pregunta es, ¿se puede a través de la ley financiera crear impuestos? La palabra, doctor. La palabra, doctor. Adelante, doctor. Primero el doctor Zuleta y luego, no me he fijado, pero primero el doctor Zuleta. Bueno, partiendo por lo último, ¿no? En el ámbito autonómico, por ejemplo, las entidades territoriales, al crear sus impuestos, los tributos están regidos bajo la ley 154, la ley de dominio tributario, ¿no? Entonces, no es la ley financiera la que establece los criterios y las bases imponibles o los hechos generadores, ¿no? Están identificados expresamente en la ley 154. Para eso es como un dato, ¿no? Eso es doctor, bueno. Si me permite, sí, están en la ley 154, pero tienen que estar establecidos cada año en la ley financiera si se va a aprobar nueva tasa, un nuevo tributo, doctor. Ya. Cuando hay un cobro excesivo de una multa, un cobro excesivo de una multa, se puede plantear, de una multa tributaria, ¿se puede plantear el recurso? Cuando cobran 2 veces el impuesto, o hay una multa excesiva, ¿se puede plantear el recurso? Doctor. Sí, doctor. Usted ya lo dice. Guillermo, yo pienso que no, doctor. Guillermo, ¿cuál es su apellido? Guillermo Tiñini, T-I-N-I-N-I. Ya. ¿Ya? Sí, dígame. Bueno, doctor, yo creo que no, porque hace rato dijeron que no, que este recurso no va, o sea, no ve o no trata, digamos, los montos de los impuestos, en realidad, sino si la norma ha sido emitida de manera concreta por las autoridades competentes o siguiendo los principios que se necesitan para ello. Sí, doctor, exacto. No se puede a través del recurso contra tributos impugnar, por ejemplo, una fiscalización incorrecta, un pago que no corresponde, porque eso se va a cuestionar en la instancia tributaria, en el proceso administrativo tributario o en el contencioso tributario. Y al juez o a la autoridad administrativa le van a decir, este tributo está mal calculado, yo tengo que pagar el tributo, pero está mal calculado, debería considerarse esto o el otro. Eso en la vía administrativa, si uno quiere escoger la vía judicial al contencioso tributario, ¿no? Pero no a través de este recurso. Está bien, esa es la respuesta, está bien. Pero eso, lo que yo quiero es que no se confundan en eso. Ahora sí, adelante, doctor Umbela. Sí, en este caso correspondería en la vía administrativa el recurso de alzada, doctor. El recurso de alzada y jerárquico en la vía administrativa, sino al contencioso, ¿no? Doctor, si me permite. Sí, doctor. ¿Humérez? Yo no me voy al monto ni nada, sino me voy a la doble tributación que está impuesto
Por ejemplo, cuando nosotros compramos un producto, el producto ya viene con el impuesto y luego el consumidor también lo paga el impuesto, sí puede accionarse este recurso, doctor, en la doble tributación, no en el monto del tributo ni nada, pero sino en la doble tributación, doctor. Voy a buscar la sentencia, doctor, pero sí cuando hay una doble tributación establecida por el Estado, sea en cualquiera de los niveles que están establecidos, ¿no? Si está establecido en una ley y ha pasado un procedimiento legislativo y existen dos tributos, sí, el recurso sería el recurso contra tributos. Si el legitimado es ¿quién? El contribuyente. Si fuera la entidad que está reclamando el pago del doble tributo, por el municipio con el nivel departamental, digamos, ahí sería un conflicto de competencias, ¿no? Sí, también está bien la aclaración, ¿no? Porque puede haber, eso sí es un conflicto competencial, ¿no? Lo que estábamos hablando antes. Dos entidades territoriales asumen para sí el cobro del mismo tributo y cobran los dos por el mismo hecho generador del tributo. Entonces ahí sí procede una acción de Sí, sí, inconstitucionalidad. eso es, doctor. Eso quise explicar. Que quede claro, ¿no? Está bien, está muy bien. Sí. Ya. ¿Qué más sobre... ¿Qué más? Tengo la sentencia, esta sentencia. Ya les he dicho la sentencia, ¿no? ¿Qué más? La sentencia, ¿qué carácter tiene la sentencia? ¿Es erga omnes? ¿Es al caso concreto? ¿Qué efecto tiene la sentencia? ¿Y qué va a decir el tribunal? Va a declarar la inaplicabilidad del tributo y lo va a hacer con efecto erga omnes, ¿no? En la anterior legislación había este recurso y se tramitaba ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y el efecto era solamente interpartes y al caso concreto. Ahora, el efecto de la sentencia es igual que una acción de inconstitucionalidad concreta o abstracta, porque es un control normativo, ya lo hemos visto. Si es así, su carácter es erga omnes. Entonces, a partir de la publicación de la sentencia, se abroga o deroga el tributo, depende de la norma que se haya cuestionado. Hasta ahí hemos acabado ese tema de las acciones, los requisitos, la legitimación activa, pasiva, de estos tres recursos, ¿no? Eso teníamos que acabar la anterior semana. Nos habíamos quedado en este lugar. ¿Qué nos toca ahora ver? Nos toca ver el tema 3, que son los requisitos necesarios para interponer una acción de inconstitucionalidad. Y eso es creo que es donde más problemas hay, porque si ustedes se fijan, el Tribunal Constitucional no admite muchas acciones de inconstitucionalidad. Muy pocas acciones de inconstitucionalidad concreta o abstracta son admitidas. Y son pocos los controles, pese a que existen un montón, muchísimas acciones de inconstitucionalidad presentadas en el tribunal. Si alguien quiere hablar, Norma. No, doctor, disculpe, fue un error. Ya, está bien, no se preocupe. Ahora buscaré mi punto 3. ¿Alguien ha presentado alguna acción de inconstitucionalidad concreta? ¿Alguien le ha rechazado? ¿Alguien es juez?
Ya, entonces empecemos. La temática 3 es argumentos jurídicos constitucionales a observar en acciones de control normativo. Ese es el título de esta temática. Es la tercera temática y inicia así. ¿Cuál es el objeto del control normativo? Alguien puede decirme, es algo fácil, ya hemos llevado. ¿Cuál es el objeto y qué persigue? Doctor, ¿Sí? la palabra. Sí, adelante. Santiago. Carlos Santiago. Sí, doctor, o sea, el objeto en sí del control normativo vendría a radicar en reforzar, proteger jurídicamente la constitución política del Estado. Y en su sentido, más que todo, hacer prevalecer, ¿no?, lo que es la misma supremacía de la Constitución sobre todas las leyes. Ya que se puede ver que respecto a toda, y eso que tiene la supremacía contra las leyes, otras normas con rango de ley inferior, dentro también de los procesos de constitucionalidad, siempre va a existir la primacía de la Constitución, ya que se tiene que defender y hacer frente a las demás normas, como indicaba, ¿no?, de un rango inferior. Ya. Ya, está bien. El control de constitucionalidad tiene la finalidad de revisar los actos o decisiones adoptadas por las autoridades políticas. ¿Cuáles son las autoridades políticas? El órgano ejecutivo y el órgano legislativo. El órgano ejecutivo y el órgano legislativo. ¿Qué persigue? Persigue el saneamiento del orden jurídico, saneamiento del ordenamiento jurídico del Estado. ¿Para qué? Para que las normas jurídicas infraconstitucionales se encuentren, sean compatibles, se encuentren subordinadas a los principios, a las normas, a los derechos que están establecidos en la Constitución. Ese es el objeto, ¿no ve? Ese es en realidad el objeto del control normativo. Entonces, a partir de eso, es importante que la anterior semana decíamos qué actos o decisiones se pueden impugnar a través de la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué actos? ¿Qué cosas se impugnan? ¿Qué acto? Ahora sí. ¿Quién no ha podido responder? Era Sara. Ahora sí, le doy la oportunidad de responder. Sara. No está. Zaida era, ¿no? Zaida está. Zaida Salazar. ¿Zaida Salazar está? No está. Ya. Doctor, estoy. Buenas noches, doctor. Ya, dígame. ¿Cuál era la pregunta, doctor? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto del control normativo? ¿Frente a qué actos se plantea un control normativo de constitucionalidad? El control normativo tiene por objetivo controlar. ¿Qué actos se impugnan? Resolución de la... controla la parte administrativa de la jurisdicción ordinaria, los actos administrativos, puede ser resoluciones de primera instancia de las salas. ¿Alguien? ¿Todos están de acuerdo? No. Controla actos administrativos de las salas. No, perdón, doctor. Son el control constitucionativo controla, ¿no?, sobre las disposiciones que dictan en primera instancia de las jurisdicciones ordinarias, los jueces, las disposiciones en primera instancia, ¿no?, de los ordinarios, o puede ser
la parte administrativa, por ejemplo, planteas una acción que haya vulnerado tus derechos, ¿no? Al debido proceso o alguna norma que no hayan cumplido, ¿no? en su cabalidad, aplicando la Constitución. No, estamos hablando de control normativo. El control normativo es diferente al control tutelar. Usted me está hablando de control tutelar. El control normativo es una facultad del Tribunal Constitucional. ¿Quién quiere hablar? Sí, doctor, ¿me escucha? Doctor. Escucho. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Alex Ramos. Sí, Alex Ramos. Sí, verdad. Yeah. Bueno, al punto, ¿no? La respuesta, básicamente, el control normativo hace referencia a que tiene que ver con la verificación de la validez formal y material de las normas jurídicas que forman parte del ordenamiento jurídico. Sí, básicamente se sintetiza ahí. Ya, está bien, ese es un concepto que debe estar ahorita, y está bien. Pero, Alex, ¿contra qué actos se plantea una acción de control normativo? Bueno, primero que de manera general, a una normativa que sea de economía jurídica dentro de todo el ordenamiento. No, una normativa, ante decisiones. No le escuchaba una normativa. En este caso, de carácter general, ¿no? Sí, puede ser una ley. ¿No? Primero, por un lado, y la segunda ya contra decisiones, en este caso la emisión de lo que sería, bueno, dentro de un proceso, ya sea disciplinario o judicial, también contra la verificación que de manera concreta en un caso particular se considere que está vulnerando un derecho. O que es contraria a la Constitución. Ya. Yo tal vez no me he dejado explicar mucho en estas clases. Tal vez por eso surge la confusión. Entonces yo les decía, hay un tema que es muy importante que ustedes conozcan, es que hay una diferencia entre el control tutelar y el control constitucional. ¿Ya? El control tutelar sí va a ir a revisar las decisiones que se emiten, por ejemplo, en un proceso disciplinario, que decía, ¿no? Hay un proceso disciplinario y dentro del proceso se ha vulnerado el derecho a la defensa, digamos, y no le han dado la oportunidad de defenderse adecuadamente porque no conocía oportunamente los cargos por los que le estaban imputando y plantea sus recursos de revocatoria, jerárquico, pero igual en el proceso disciplinario lo sancionan con la destitución. Eso se puede impugnar, pues, aunque la acción de amparo constitucional no es un medio de impugnación, se puede cuestionar a través de la acción de amparo constitucional y el tribunal va a decir, si es evidente la lesión, va a decir que se concede la tutela y en virtud de ello se dispone que guardar ese derecho para que una persona particular pueda asumir el derecho a la defensa. Pero ese es un tema eminentemente particular. Tiene razón, doctor. Una norma constitucional. A diferencia del control constitucional, que es súper diferente, ¿no? Y lo básico, yo quisiera que cuando acabe el módulo digan, ¿no? ¿Qué objeto tiene la acción de constitucionalidad concreta? No tiene un objeto tutelar, sino tiene un objeto de controlar el ordenamiento jurídico para que sea compatible con la Constitución. Eso es súper importante, ¿no? Entonces, a partir de eso hemos visto por qué tienen legitimación solamente las autoridades electas en acciones de inconstitucionalidad abstracta, ¿no? Y además del defensor del pueblo. ¿Por qué ellos? ¿Por qué no todos? ¿Y por qué qué se cuestiona en las acciones de inconstitucionalidad concreta? Eso también tiene que quedar claro. Se cuestiona una norma que vaya a ser aplicada al caso concreto. No se cuestiona el proceso. Si ha habido vulneración al debido proceso, si ha llevado bien, el juez era competente, no era, la autoridad administrativa, no sé. Cualquier cosa de esas no se cuestiona en la acción de inconstitucionalidad concreta. Lo que se cuestiona es la constitucionalidad de la norma que va a ser aplicada al caso concreto. Por eso,
requisito para que haya una acción de inconstitucionalidad concreta es que no haya sentencia que no esté ejecutoriada, ¿ve? Que tenga carácter de cosa juzgada. ¿Por qué? Porque si ya se ha aplicado la norma, ya no tiene sentido el control de constitucionalidad, ¿no? Un requisito, que haya un proceso judicial o administrativo, que esa norma que se va a aplicar, que esa norma dependa la constitucionalidad o no de esa norma que se vaya a aplicar en el caso concreto. Les daba un ejemplo, ¿no ve? El Código Penal dice que hay pena de muerte frente a los homicidas, digamos. No, asesinos, asesinato. Entonces, ahí tendría que hacer una acción de inconstitucionalidad concreta antes de que se dicte la sentencia, antes que se resuelva la apelación, antes que se resuelva el recurso de casación y el Tribunal Constitucional para que diga esa norma es inconstitucional porque la pena máxima de acuerdo a la Constitución es 30 años. Eso es, entonces, súper importante que eso quede en sus cabezas, por favor, si no van a decir, ¿quién les enseñó acción de inconstitucionalidad? Entonces, yo no, yo no les enseñaba así, ¿no? Pues, ¿queda claro? ¿Alguna duda más? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su Diego nombre? Suárez. Diego Suárez. Adelante, Diego. Yo quería hacerle una consultita, doctor, más que todo para ver cuál es su criterio, su punto de vista de usted. Bueno, estamos hablando, pero, ¿no ve? Sí. Un ejemplo por eso, para ver qué usted opina. Hay el artículo 441 del Código de Procedimiento Penal que establece los plazos para la cancelación de los antecedentes penales, ¿no? Para toda persona que haya sido condenada, ¿no? a una pena privativa de libertad. Y establece diferentes parámetros, ¿no? Y yo le pregunto, pero a usted, en uno de los casos establece que se cancela, digamos, después de 8 años de haber extinguido la pena. Yo lo entiendo así, por ejemplo, si una persona ha sido condenada a 1 año privativa de libertad, lo cumple, digamos, el año, vamos a dar ese ejemplo, pero después tiene que esperar 8 años para que se pueda cancelar sus antecedentes penales. Sin embargo, la Constitución Política del Estado, en su artículo 117, en el numeral 2, establece que la rehabilitación, dice en sus derechos, la rehabilitación de todas las personas, ¿no? Serán, la rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediatamente al cumplimiento de su condena. Yo le pregunto a usted, yo considero que ese artículo, digamos, se podría plantear una acción de inconstitucionalidad. ¿Qué me puede decir usted o qué opina sobre ese aspecto? Creo que estamos sobre Ya. ¿Me dejo entender, no? Sí, perfectamente, pero lo que pasa es que para construir una acción de inconstitucionalidad concreta no basta decir que hay una supuesta contradicción entre la norma constitucional que dice que, como dice la Constitución, me dijo que hay una... Que cuando uno condena, ¿cuál es el efecto del cumplimiento de la condena? ¿Es la rehabilitación? Sí, inmediatamente, al cumplir la condena. Rehabilitación inmediata, ¿no ve? Sí. Ya, entonces, es un buen ejercicio que nos puede servir para explicar qué cosa necesitamos para hacer una acción de inconstitucionalidad concreta. Entonces, lo primero que tenemos que ver es rehabilitación inmediata es igual a cancelación de antecedentes. ¿Qué entiende la Constitución por rehabilitación inmediata? ¿Por qué per se al cumplimiento de la condena se deben levantar los antecedentes? Entonces, lo que usted tiene que argumentar, porque tiene que pensar, es lo mismo la cancelación de un antecedente penal a la rehabilitación inmediata. Y si usted me dice la respuesta, tal vez pueda sustentar su acción de inconstitucionalidad, ¿no? Si no, no habría argumento para plantear la acción de inconstitucionalidad. Claro, la palabra, doctor, nuevamente, muy al margen de, bueno,
el argumento se lo tendría que analizar bien, ¿no? Pero yo pienso que sí habría argumento porque nos habla pues de rehabilitación de los derechos, dice, eso dice, se rehabilitarán los derechos. Y por ejemplo, yo siempre digo, por ejemplo, principalmente el derecho al trabajo, pues, ¿no? Y una persona que está con un antecedente penal, pues no puede ejercer un cargo público, por ejemplo, porque uno de los principales requisitos, pues, es el certificado de REHAT, sabemos, ¿no? Y si la Constitución Política del Estado establece que esos derechos de las personas son rehabilitados inmediatamente al cumplimiento de la condena, pienso yo pues que el artículo viene a ser directamente inconstitucional, ¿no? El 441 del Código de Procedimiento Penal. Ya. Es mi Sí, criterio, lo que ¿no? pasa es que yo tengo otro criterio. Por ejemplo, yo entiendo que los registros de antecedentes penales sirven, tienen una finalidad constitucional, que es también la protección de la sociedad. Entonces, lo que hay que ver es que si la cancelación de esos antecedentes penales van a ser, solo por el hecho de cumplirse la condena, van a servir para la protección de la sociedad. Porque puede haber antecedentes penales sobre una persona, por ejemplo, no sé, que ha cumplido una condena y tiene antecedentes de pedofilia, ¿no? Sería correcto que se eliminen esos antecedentes penales. Entonces, creo que hay que hacer un ejercicio de ponderación y no decir, ya tiene un derecho absoluto el condenado rehabilitado, el condenado que ha cumplido su condena, o la persona que ha cumplido su condena, tiene todos los derechos. Pero también hay que sopesar en el análisis constitucional eso, ¿no? ¿Por qué se hace un registro de antecedentes penales? ¿Solamente por causar un daño, por limitar el ejercicio de algún derecho a alguna persona que cometió un ilícito? ¿O es por política criminal? ¿No ve? Podríamos hablar toda la noche por eso, pero Doctor, creo, doctor, buenas noches. el tema, sí, adelante un ratito. Sí, no nos desviaremos del tema. Entonces, que los casos particulares sobre cómo vamos a fundamentar una determinada acción de inconstitucionalidad, los vamos a ver poco a poco, pero casos particulares, posiciones, siempre van a haber. Siempre va a haber una discusión, ¿no ve? Y al final vamos a ver cómo podemos hacer para que nuestra acción de inconstitucionalidad frente al Tribunal Constitucional resulte razonable, resulte que genere una duda razonable al tribunal en la admisión para que pueda hacer un test de constitucionalidad, ¿no? Yo tengo un criterio, creo que hay que ponderar y ver cuál derecho va a ganar, si el derecho a la rehabilitación de las personas que han cumplido la condena o la política criminal, la sociedad, pero es una discusión que no sé, no la vamos a resolver ahora porque tendríamos que analizar un poco más. ¿Alguien más quería hablar? Sí, doctor. ¿Cuál es su nombre? Álgebra Siles. Ya, álgebra. Sí, respecto a lo que estaba preguntando, doctor, quería puntualizar para no perdernos. Sí. Lo que pasa es que el control normativo de constitucionalidad tiene por objeto la verificación de validez formal y material de las normas jurídicas que forman parte del ordenamiento jurídico boliviano, ¿no? Ahora, este control normativo de constitucionalidad se ejerce a través de dos modalidades. El primero, que es el control previo de el control previo de constitucionalidad o constitucional, que a su vez se ejerce a través de la consulta sobre constitucionalidad de proyectos de ley, o sea, antes de que la ley sea aprobada, ¿no ve? Sí. Puede ser a través de proyectos, de contraproyectos de estatutos, cartas orgánicas, normas, etcétera. Y la otra, el control normativo posterior, que a su vez se ejerce a través de la acción de inconstitucionalidad abstracta y la concreta. Eso, doctor. Está muy bien. Sí, está bien. Un poco. Todo para que quede clara la idea. ¿Dónde quiero apuntar? Que el control normativo únicamente recae sobre disposiciones legales vigentes, primero, que tengan como contenido material normas jurídicas. ¿Ya? Entonces, es muy importante no confundir las normas jurídicas, el contenido material de las normas jurídicas con
un acto administrativo de carácter general, una resolución del juez que tiene carácter particular. Entonces, para que ustedes se les quede grabado, el objeto del control es todas las disposiciones legales vigentes que tengan contenido material de norma jurídica. Un decreto supremo puede ser objeto de control de constitucionalidad. Ya. Sí, pues. Sí puede, ¿no? Sí. Puede. Todos los decretos supremos. Sí. Todos. Sí puede, doctor. Vendrían a ser todos. ¿Por ¿Quién qué? dice? ¿Cuál es su nombre? Perdón. No, es que no veo su nombre. ¿Quién ha dicho sí? Pedro Hola. Melgar. Pedro. Melgar. Julio Mendoza. No todo, doctor, no todo. Julio Mendoza, a ver, dígame, no todos. Hola, ¿Quién doctor, ¿me dice no escucha? todos? Sí, le Yo, escucho. yo Wilson digo que no todo, doctor. Wilson Justiniano. Adelante, doctor Wilson. A ver, yo planteé una problemática la anterior clase, creo, sobre el tema esto que aparecen leyes, o en este caso decretos supremos, que no tienen esa característica de normativa, si bien puede decir decreto supremo, es decir, no tienen característica de generalidad, atracción, no son impersonales, ¿no? ¿No es cierto? Pero más me preocupa algo que quería preguntarle y aprovecho siempre porque a veces no todos participamos, pues, doctor, en la clase, ¿verdad? A mí me preocupa algo y quiero plantearle, doctor. Casi, por no decir el 100% de las acciones de inconstitucionalidad, sean abstractas o concretas, no son admitidas por la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional. Entre una de ellas, usted lo habló, el tema de fundamentación, o sea, falta de fundamentación absoluta, claro, algo así es. Y otro que ponen, por ejemplo, que la carga argumentativa no es suficiente. No es suficiente, ya no lo admite, ya está. No entran de fondo y ya está, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo es suficiente una carga argumentativa? ¿O es que los abogados no hemos aplazado en hacer una acción de inconstitucionalidad, no sabemos hacerla? Entonces, ¿cómo podemos hacer una acción de inconstitucionalidad para que sea admitida, doctor? Creo que esa es mi preocupación. ¿Hasta dónde alcanza la carga argumentativa? Tenemos que poner teoría, hacer derechos comparados, un montón de cosas, o sea, aparte del test de constitucionalidad, aparte de hacer la comparación de incompatibilidad con la Constitución. Esa es mi preocupación, doctor. Sí. La palabra, doctor. ¿Quién pidió la palabra? Álgebra Siles. Sí, álgebra. Lo que pasa respecto a lo que preguntaba el compañero, lo que pienso yo, hay diversas sentencias constitucionales que establecen que la motivación no es necesario que sea ampulosa, pero que debe ser clara, concreta y precisa y debe indicar de manera clara, valga la redundancia, los motivos que orientaron al juzgador, digamos, cuando se habla en el caso de una apelación, qué sé yo, a esa conclusión. Y pasa que en la mayoría de las acciones de inconstitucionalidad concreta que se plantean, como usted lo dijo hace rato, generalmente se abocan a fundamentar vulneraciones del debido proceso que se estuvieran suscitando dentro del proceso, pero no a la norma, porque es la norma, lo que hay que hacer es demostrar que esa norma es inconstitucional, pero en la mayoría de las acciones que se plantean, la mayoría cometen ese error. Yo he cometido ese error también una vez, en que uno se desvía del tema y empieza a mostrar las vulneraciones que hay en el proceso, pero ese no es el objeto de la acción de inconstitucionalidad, sino demostrar que la norma que uno está impugnando, digamos así, es inconstitucional. No cumple la validez formal o material que debería cumplir la norma jurídica. Sí. Lo que pasa es que evidentemente el Tribunal Constitucional de 10 acciones que llegan, creo que admite una o menos, 0 o 5, creo. No admite muchas acciones de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque primero
estamos yendo por partes. A veces plantean acciones de inconstitucionalidad contra normas que no tienen contenido material de ley. Entonces son actos administrativos, son actos administrativos de carácter general o particular, entonces que no se pueden impugnar a través de una norma. Otra deficiencia es que en las acciones de inconstitucionalidad concreta es que la mayoría de las acciones de inconstitucionalidad concreta son planteadas únicamente para dilatar el proceso judicial o el proceso administrativo, porque hay una previsión en el Código Procesal que se suspende el proceso hasta que se pronuncie el tribunal, admitiendo, rechazando, y se admite hasta que se dicte la sentencia. ¿No ve? Se tramita el proceso hasta antes de dictarse el fallo final. Entonces, lo que hacen las partes es eso, abusan de la acción de inconstitucionalidad, entonces plantean acciones que algunas veces, la mayoría de las veces, solamente tienen la finalidad de dilatar el proceso. Y por eso el tribunal saca acciones. Otra causa que yo creo que es que hay una falta y carencia de argumentos jurídicos constitucionales respecto a la fundamentación de por qué es una norma inconstitucionalidad. Es una norma sin constitucional. Como veíamos en el caso del ejemplo anterior, ¿no? Decimos, se vulneran mis derechos. Se vulnera mi derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque tengo ese derecho, está garantizado por la Constitución, y también la Constitución me está dando la facultad de que cuando cumpla la condena esté rehabilitado. Pero hay que ponerse también en el otro lado, ¿no ve? Y hay que analizar por qué hay esa previsión de antecedentes. Todos los estados tienen un registro de antecedentes. Si no fuera necesario tenerlos, o si fuera necesario solo tenerlos hasta el momento del cumplimiento de la condena, hay que analizar la finalidad de eso. Entonces, creo que no es suficiente mostrar que yo tengo un derecho y que la norma está vulnerando ese derecho, que está yendo en contra de mis derechos subjetivos, de mis derechos individuales. No es suficiente. Hay que hacer un ejercicio de interpretación constitucional. Y el doctor decía, hay que hacer un test de proporcionalidad en algún caso, hay que hacer una interpretación histórica, teleológica, una interpretación a partir de la voluntad del constituyente, de los derechos humanos, pero no solamente del derecho, porque cuando se plantea una acción de inconstitucionalidad, generalmente hay dos derechos que se contraponen, ¿no ve? Como en el ejemplo, la rehabilitación y el derecho al trabajo, decíamos, está bien, es súper válido, pero el registro de antecedentes también tiene un lugar en el ordenamiento jurídico, la protección de la sociedad, no sé, ahorita no sé, no podría definirlo, pero ese no sé, hay que analizarlo, y hay que decir por qué va a pesar más, o qué daño se le causa, o cómo se puede compatibilizar esa rehabilitación inmediata con un registro de antecedentes. ¿No ve? Porque me imagino, por ejemplo, el registro de antecedentes tiene que estar siempre, porque hay que proteger a la sociedad, pero ese registro de antecedentes, cuando se ha cumplido la condena, ya no debería perjudicar a la persona para obtener trabajo. No sé, algo así, buscar soluciones que sean más, que conserven la normativa, que no estén orientadas solamente a la expulsión de la norma intraconstitucional. Entonces, ese ejercicio de argumentación hay que hacer, ¿no? Ahorita estamos hablando del objeto. ¿Por qué? Porque no quiero que se pierdan qué es el objeto de la acción de inconstitucionalidad. Creo que todos lo tienen claro, sí es una norma jurídica que tiene que estar vigente, que tiene que tener carácter normativo. Decían, ¿todo decreto supremo? Sí, pero no, porque no todo decreto supremo a veces tiene contenido material de norma jurídica. Puede ser que a través de un decreto supremo se establezca un derecho particular, se establezca un acto administrativo de carácter particular, general para alguien. Entonces, no todos los decretos supremos tienen carácter normativo. Entonces, no puedo decir todos los decretos supremos, todas las ordenanzas municipales, todas las leyes municipales. Hemos visto en la anterior clase que una ley, por ejemplo, una ley que estaba definiendo derechos propietarios, ha sido rechazada
para un control normativo. Entonces, no basta que diga ley para que pueda ser objeto de control, ¿no? Eso es súper importante que lo conozcamos. Seguiremos. El control normativo de constitucionalidad. Bueno, una duda. Ya, quiero hacerle una consulta. Con respecto a la ley 348, ya, según la Constitución Política del Estado. Es que lo que pasa ¿Me escucha, doctor? Doctora Patricia. Sí, doctor. Sí, es una duda. Doctor, quería hacerle una consulta. Según la ley, según la Constitución Política del Estado, ¿me escucha? No, doctora, yo le escucho, pero el problema es que si es un tema de, yo tengo este caso y el otro, y vamos a ir a caso por caso, es un poco complicado, pero adelante, a ver. Con respecto a la Constitución Política del Estado, nos garantiza los derechos fundamentales tanto al hombre y a la mujer, ya que evidentemente que también menciona que se garantiza más como, digamos, derechos garantiza más a la mujer, y tenemos la ley 348. Pero actualmente yo tengo un caso con respecto a una persona, mujer, que pues está abusando de la ley, ¿ya? Ahí ha planificado un delito de violación, ¿ya? Pero en esta situación que ha sido todo planificado. Y lamentablemente la persona, el imputado es un varón. Pero en esta situación se ha visto varios casos actualmente que ya la mujer abusa de esa ley, ¿no? De la 348. Entonces, ¿qué pasaría en esa situación, doctor? ¿No sería anticonstitucional, digamos? Porque estaría vulnerando también los derechos de los hombres. Primero, para plantear una acción de inconstitucionalidad, no podemos decir, por ejemplo, la ley 348 es inconstitucional. Si decimos así, si decimos la ley 348 es inconstitucional, tenemos que hacer el análisis de cada uno de los artículos de la ley 348 y confrontarlos con los artículos de la Constitución o los principios y valores de la Constitución que nosotros consideramos que se están infringiendo. Entonces, el ejemplo de la doctora Patricia nos sirve para, primero, precisar. Cuando vayamos a plantear una acción de inconstitucionalidad concreta, tenemos que identificar qué norma. No podemos decir, por ejemplo, la ley 348. Si decimos la ley 348, tenemos que decir, todos los artículos de la 348 merecen un análisis a partir de la Constitución y de los artículos que estamos pretendiendo, de los artículos de la Constitución que creemos que están contrariando la 348. Entonces, primera enseñanza. No se puede decir la ley 348 es inconstitucional. No se puede argumentar solamente diciendo, se está vulnerando los derechos de los varones porque se está haciendo un ejercicio abusivo de la ley 348. Segundo elemento que tiene que quedar como aprendido en esta clase, es que no podemos hacer un argumento de carácter general. ¿Ve? Tenemos que hacer un razonamiento jurídico constitucional. Ese argumento jurídico constitucional es mostrar el precepto normativo literal, qué dice, qué parte, hacer primero una interpretación literal, ¿lo ve? De ese artículo. Después buscar qué dice ese artículo, qué finalidad tiene ese artículo dentro del ordenamiento jurídico. Y mostrar que su finalidad podría ser inconstitucional, contraria a la Constitución, y a partir de eso, también mostrar que ese artículo es contrario a algún principio o valor de la Constitución o a un concepto constitucional. No se puede. ¿Ves? Otro hecho que tienen que... alguien está con... Otro elemento que tienen que podemos rescatar de la participación de la doctora Patricia para que nos sirva al momento de plantear una acción, es distinguir en que el control normativo no es un control tutelar. Ahora, la ley 348 per se no es inconstitucional.
¿no? Hay leyes, normas, que las partes, las personas que la van a aplicar, pueden abusar de una norma. Pueden abusar del Código Civil y de la posesión, digamos, ¿no ve? El ejercicio de la posesión. Pueden abusar de una norma que les faculta construir, digamos, y construir más de lo de, no sé. Me imagino cualquier norma que pueda ser abusada. Colega Patricia, por favor, su micrófono. Ya. Entonces, lo que debemos aprender aquí es que diferenciar. Si el abuso, ¿quién tiene que restringir el abuso de la ley 348? ¿El Tribunal Constitucional declarándola inconstitucional? ¿O per se la norma es inconstitucional porque alguien abusó de la norma? ¿Alguien puede responder? Cualquiera que responda o yo les digo. Mariela Bautista. ¿Está en clase? Sí, doctor. A ver, ¿cuál es su comentario? Doctor, he tenido interferencias. ¿Será que me puede repetir la pregunta, por favor? Ya, entonces, Betsabe Laura, ¿puedes responder? ¿Está? Hola, doctor, buenas noches. Ya. ¿Quién tiene que en cuanto, bueno, una norma? ya, en cuanto a la, bueno, a ver, pues en efecto, digamos, en la existencia de una norma suprema, como es la Constitución, hace, por ejemplo, cuando un tribunal constitucional declara inconstitucional a la ley en virtud del control. No, doctora, no era la pregunta. Nada. No es esa la pregunta. La pregunta, doctora, era, cuando hay abuso de la norma, como decía la doctora, abuso de la ley 348, ¿quién tiene que controlar el abuso de la norma? ¿El Tribunal Constitucional a través de la acción de inconstitucionalidad? Esa es la pregunta. ¿Quién tiene que controlar el abuso de la norma? Doctor. ¿Quién quiere hablar? Bueno. ¿Alguien quiere hablar? Sí, doctor, ¿puedo? Doctor. Claro que sí. ¿Cuál es su nombre? Doctor. Norma Choc. Erika Navarro, ¿no? Norma Choc. Sí, doctor. Erika Navarro quiere hablar. Después usted, Norma. Sí, doctor, Norma Choc. Ya. Erika. Sí, doctor. Bueno, en este caso tendría que ser las autoridades jurisdiccionales, ¿no? Quien tienen que ejercer el debido control. Y en caso de que ellos no ejerzan, recién plantear otra medida de control tutelar al Tribunal Constitucional, Exacto. pero no sería acción de inconstitucionalidad. Muy bien, muy bien. Está bien, esa es la respuesta. Muy bien, excelente. Qué bien, qué bien. Entonces, cuando hay abuso de la ley 348, porque las mujeres están denunciando a todos los hombres que les caen mal y los están metiendo presos, no es problema de la ley 348, ¿no ve? No es porque sea inconstitucional la ley 348, es porque está siendo tal vez mal aplicada o no está siendo bien entendida. Y esa mala aplicación de la norma tiene que cuestionarse al juez, a través del amparo, todo eso, ¿no? Entonces está bien, porque nos sirve para diferenciar lo que es el control tutelar del control constitucional. Entonces, cuando vayan a plantear una acción de inconstitucionalidad, su argumento no puede ser un tema de violación a derechos y garantías constitucionales que emerja de un proceso judicial. No puede ser eso. Tiene que ser la norma en abstracto. ¿Ya? Ya, estábamos en que tiene que ser una norma de carácter material, una norma legal de carácter material. Ya. Tengo el auto constitucional 407-2014, el 18 de noviembre. Se los voy a leer lo que es más importante.
La expresión de la potestad de enjuiciar una disposición normativa con abstracción de hechos concretos, así la norma impugnada, debe tener un ámbito de aplicación con alcance para toda la población y no para determinadas personas. Eso dice el auto constitucional 407 del 2014. ¿Por qué? Porque está diciendo que no se puede hacer un control de actos administrativos, actos de carácter individual, ¿no? Hay varias sentencias que dicen esto. La sentencia, por ejemplo, sentencia 443, quebrado 2014, de 25 de febrero. Esa es importante. Si ustedes la leen, esa sentencia, la demanda de acción de inconstitucionalidad concreta era sobre una ley emitida por el órgano legislativo que declaró, dice, la usucapión masiva de todos los propietarios de terrenos enmarcados en los títulos ejecutoriales. Esa acción se ha rechazado, se ha declarado improcedente porque no tenía el carácter de ley, porque era así un acto administrativo, ¿no? Que estaba beneficiando a determinadas personas con el derecho propietario. Importante. Otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Que las normas sean abstractas. Otro hecho, ¿no? Solo alcanza las resoluciones emanadas por las autoridades públicas, no judiciales. Eso dice el auto constitucional del 6201, es del 2001. Antes se llamaba recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad. Ahora se llama acción de inconstitucionalidad concreta. Y dice, solo alcanza las resoluciones emanadas por autoridades públicas no judiciales. Entonces, una sentencia no puede ser objeto de control de constitucionalidad, ¿no? Ese criterio se ha repetido en el tribunal. Ahora, el punto 2 es, ¿qué argumentos son los argumentos jurídicos constitucionales? ¿Qué se necesita para hacer una acción de inconstitucionalidad? Están establecidos en el Código Procesal que hay que identificar la norma y hay que identificar la norma legal y hay que identificar la norma constitucional. ¿Ya? La sentencia 969, quebrado 2013, del 27 de junio, dice, se debe señalar que al interponerse una acción de inconstitucionalidad, cuyo objeto es que se declare una norma inconstitucional, les voy a leer la parte más importante. Se debe fundamentar la misma, dice, justificando la importancia de la decisión que vaya a tomar en el caso concreto. Eso es una acción de inconstitucionalidad concreta. Pero eso ya lo hemos visto, ¿no ve? Tiene que haber un caso concreto pendiente. Entonces, yo quiero que quede claro los argumentos. Debe contener, dice, la identificación de la disposición legal de las normas impugnadas, así como de las normas constitucionales, que se consideran infringidas, formulando con claridad los motivos por que la norma impugnada es contraria a la Constitución. Entonces, lo que yo he visto mucho es que los accionantes cumplen con el artículo y señalan, esta es la norma legal que es inconstitucional, un artículo, digamos, ¿no? Y es contrario a estos artículos de la Constitución, o sea, el 115, 116, 17, siempre ponen eso, y pretenden que el tribunal vaya a hacer el argumento por la sola cita de la norma constitucional y de la norma legal, piensan que ya se ha cumplido con el fundamento de una fundamentación suficiente para admitir una acción. No es así. También lo que he visto es que
citan jurisprudencia sobre lo que entiende el tribunal por el debido proceso, por el derecho a la defensa, no sé, por el principio de cómo ha definido el principio o el valor justicia del tribunal, el principio del vivir bien, no sé. Copian jurisprudencia, además copian jurisprudencia de la Corte Interamericana, opiniones consultivas sobre un derecho y todo. Pero donde hay siempre hay deficiencias es en la claridad sobre los motivos por los que la norma es contraria a la Constitución. Porque pretenden que a través de la simple descripción de la norma, de la jurisprudencia, de la doctrina, el tribunal se vaya a dar cuenta que la norma es posiblemente constitucional. Y eso no es suficiente. Hay que mostrar con motivos, hay que mostrar con razones suficientes por qué esa norma se considera inconstitucionalidad. Es inconstitucional. No puede ser solamente un argumento que diga que yo tengo un desacuerdo con la ley porque no está regulando adecuadamente. Hay que hacer también un ejercicio interpretativo de esa norma y confrontarla. Les decía, un ejercicio interpretativo a partir de lo que debemos, de la finalidad de la norma, de la finalidad de la Constitución, que busca proteger el derecho a la defensa, el derecho a, no sé, al debido proceso, en un caso en particular. Y la norma, ¿por qué? Porque esa norma que estamos cuestionando es contraria a esa garantía constitucional. También tenemos que ver si no hay un conflicto de derechos entre la Constitución. Porque, como en el caso anterior, ¿no ve? Que estábamos viendo cancelación de antecedentes, rehabilitación. Entonces, ahí parece que hay dos derechos en conflicto. Entonces, tendríamos que hacer un ejercicio de ponderación y decir, en este caso, sí, el constituyente también, al emitir la norma, pretende resguardar esto, pero cuando pretende resguardar este derecho, el legislador ordinario se ha equivocado porque, si bien es necesario resguardar, lo puede hacer de diferente forma, sin afectar tanto el derecho no sé, el derecho a la defensa, el debido proceso. Entonces hace un ejercicio de ponderación. Ese más o menos debería ser el ejercicio que hagan las personas que vayan a plantear una acción de inconstitucionalidad. No es simplemente mostrar el desacuerdo con la norma y decir, me está vulnerando tal derecho, está yendo en contra de esto. No es simplemente eso, ¿no? Porque puede ser que sí, pero hay que buscar las razones y motivos por qué lo ha hecho la norma legal y por qué es desproporcional, ¿no? Entonces, ese ejercicio es súper importante, ese ejercicio de argumentación. Como decía la colega, no se trata de hacer varias hojas, sino de establecer de manera clara, precisa, que la norma es inconstitucional, ¿no? Eso que quede claro. Tengo algunos que sacar. Ahora, hay que identificar el precepto o preceptos jurídicos que se consideren contrarios al ordenamiento constitucional. Es lo mismo, ¿no? Hay que identificar el señalamiento de las normas constitucionales que se consideran infringidas. Identificar de manera relativamente clara las normas constitucionales violadas. La exposición del contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñen con la Constitución es lo mismo. Importante, no basta con transcribir la norma constitucional o recordar su contenido, no es suficiente. Hay que exponer las razones por las cuales los textos normativos violan la Constitución. Aquí es importante. Las razones deben recaer sobre una proposición jurídica real, existente, no simplemente sobre una deducida por el actor, lo que les decía, ¿no? Una simple disconformidad de la norma porque en el caso concreto, porque creo que está vulnerada la Constitución. No, hay que hacer un razonamiento más profundo que ese. No es solamente mostrar una disconformidad o que yo considero que es contrario a la Constitución, ¿no? La confrontación del texto tiene
tiene que ser un contenido verificado. La norma debe estar vigente o al menos tener ultraactividad, dice. Puede haber control normativo de constitucionalidad en una acción de inconstitucionalidad concreta en normas que tienen efecto ultraactivo. ¿Sí? Alguien que no ha participado hoy día. ¿Se puede? Orlando Lima Chicusi. ¿Está? Orlando, ¿está? Perdón, doctor. ¿Está? No, me disculpe. ¿Quién no escucha? Parece que tengo problemas con mi celular, doctor Carlos Bejarano. ¿Carlos? Sí, no puedo escuchar bien, disculpe. ¿Qué dijo el último? La pregunta es, ¿usted sabe qué es qué es ultraactividad de la norma? Carlos. Hola, hola. Hola. No lo puedo escuchar bien, doctor, disculpe. Doctor, hola. ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Quién quería hablar? Carlos Santiago Bejarano Suárez. Carlos. Bejarano. Hola, hola. ¿Quién? ¿Betsabe Laura? ¿Quiere participar? Doctor, hablaba de ultraactividad, ¿no es cierto? Un poquito, no sé si me escuchas, tengo problemas de escucho audio. bien. Ya, es una aplicación, ¿no? De esta norma que ha sido, digamos, tácitamente tal vez de algunos hechos que durante o que actualmente, digamos, se encuentran rigidas por la nueva disposición jurídica. Estos derechos No tiene que ver con derechos. Tiene que ver con la aplicación de la norma en el tiempo, de una norma abrogada, ¿no? Eso es ultraactividad. Doctor, buenas noches. ¿Puedo participar, doctor? Mi Sí. nombre es Norma Choque. Adelante, Norma. Doctor, la ultraactividad tiene que ver con la aplicación, con la temporalidad, la aplicación de la ley en el tiempo, es decir, que la misma se aplica ante hechos que son ocurridos luego que ha sido derogada, modificada una norma. Ya, muy bien. Ahora, la pregunta es, puede haber control constitucional concreto sobre normas derogadas o que tienen efecto ultraactivo? En otra clase hemos dicho, y sí, sí. Sí, ¿no? Sí, porque en el control Hola, doctor, sí puede haber. Eduardo, a ver, Eduardo. Sí puede haber, doctor, porque sus efectos todavía están vigentes. Puede haberse derogado, abrogado, sus efectos están todavía vigentes, doctor. Muy bien, Eduardo, gracias. Gracias. Sí, se puede haber, ¿no? Entonces, otra cosa. El argumento, dice, debe mostrar de manera cierta que la norma cuestionada será utilizada en la decisión final. Eso es en las acciones de inconstitucionalidad concreta. No debe confundirse los argumentos propios de las acciones de tutela con los de control abstracto. Súper, hemos hablado de la 348, ¿no? Queda clarísimo. La interpretación de legalidad sobre vacíos normativos o la interpretación de una norma infraconstitucional conforme a la Constitución no es un argumento de inconstitucionalidad. Otro error que cometen es el confrontar normas legales con otras normas legales. Y pretenden a partir de lo que muestran, por ejemplo, en acciones de ese tipo es que hay contradicción en el ordenamiento jurídico frente a normas legales.
y dicen que, y piensan que esa confrontación, esa contradicción que hay en el ordenamiento jurídico de un determinado instituto jurídico, de una norma procesal, debe ser resuelto por el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, hay una contradicción entre la norma procesal sobre, no sé, sobre la notificación, digamos. Una dice que debe ser personal y en el mismo contenido de la norma dice que sobre ese mismo acto debe ser solamente por cédula, digamos. Y consideran que el tribunal va a determinar y va a interpretar cuál norma se debe aplicar a ese caso concreto. Ese no es un control de constitucionalidad, eso es un control de legalidad. ¿Quién tiene que definir qué norma se aplica o qué norma no se aplica? Es el tribunal o el juez que conoce el caso en concreto, porque ¿quiénes interpretan la ley en un caso? ¿Quiénes tienen competencia para la interpretación de la ley? Son los jueces y las autoridades administrativas en los casos que les vaya a tocar resolver. Ellos interpretan y aplican la norma, ¿no? ¿Quién es el máximo intérprete de legalidad ordinaria? ¿Alguien me puede contestar? Miguel Quinta. El Tribunal Constitucional, doctor. ¿Miguel Quinta? No, perdón, Alex Ramos. ¿Miguel Quinta está? ¿No está? Moisés Díaz. Doctor, sí. Sí, ¿quién es el máximo intérprete de legalidad ordinaria? Doctor, la sala. Doctor, buenas noches. No, el Tribunal Supremo. Moisés está hablando. Por favor, Moisés. No, Moisés Díaz. Miguel está hablando. Miguel. Miguel Quinta. Ya, Miguel. Sí, doctor Los Salas. ¿Quiénes interpretan la legalidad ordinaria? Las salas constitucionales, doctor. No. Doctor, buenas noches. El Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuál es su nombre? Norma Choque. José Mari Salinas. Norma. Sí, Norma Choque. Ya, ¿quién interpreta, dice? ¿El Tribunal Supremo? De Justicia. Ya. ¿Solo el tribunal? No, también también los jueces. Bueno, el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales, los jueces ordinarios. Los jueces, las autoridades administrativas, la interpretación final ordinaria de legalidad lo hacen los tribunales de cierre a través de los fallos que emiten en casación, ¿verdad? Doctor, una consulta al respecto. Ya. En procesos administrativos que tienen que ver con recursos, ¿también hacen esa interpretación? ¿Corresponde decir eso? Sí. ¿Que hace la interpretación de la legalidad de las normas? Sí. Todos interpretan la ley. Pero el intérprete final es los tribunales ordinarios, ¿no? Los tribunales de cierre ordinarios. ¿A dónde queríamos llegar? ¿A dónde queríamos llegar con todo esto? Es que no hay que confundir la interpretación de legalidad con la interpretación constitucional, ¿no? Si bien está ligada, si bien la interpretación de legalidad tiene que ser conforme a la Constitución, cuando se vaya a plantear una acción de inconstitucionalidad no se va a confundir con una interpretación de legalidad ordinaria. Por ejemplo, les decía, el conflicto normativo entre una norma procesal que dice dentro de un mismo ordenamiento la notificación es personal, ¿no? La notificación es por cédula, no sé. Entonces eso no es un control de constitucionalidad, sino es un control de legalidad. Porque ¿quién va a resolver? Va a resolver el juez. El juez tiene los argumentos y los mecanismos adecuados para resolver esa problemática de una antinomia jurídica, digamos, ¿no? Una antinomia legal, perdón. Ya, eso queda claro. No tiene que basarse en una interpretación de legalidad, sino en una interpretación constitucional, ¿no? Nuestros argumentos no pueden ser
interpretación de legalidad. Entonces, no vamos a tomar en cuenta las leyes como para fundamentar una constitucionalidad, ¿ya? Los argumentos planteados deben ser de orden constitucional. Entonces, la conclusión, ¿no? No es un argumento la mera afirmación acerca de una eventual consecuencia que supondría la aplicación de una norma en cuestión. Importante. No es un argumento la mera afirmación acerca de una eventual consecuencia, ¿no? Entonces, si se mantiene vigente esta norma legal que yo considero inconstitucional, tendrá una consecuencia en el ordenamiento jurídico de tal forma que esto y el otro, ¿no? O tendrá una consecuencia en la realidad, en la sociedad, no sé. No es un argumento, no es un argumento, porque es una sola afirmación, es una afirmación, es una, no sé. Si todos pagan los tributos puntualmente, no sé, el país andará mejor. Es una afirmación que no está, es una mera afirmación, que no está sustentada en algo. Entonces, para yo plantear una acción de inconstitucionalidad, no debo hacer esas afirmaciones si no tengo la certeza de que esa afirmación puede ser corroborada, puede ser válida en un ejercicio de argumentación constitucional, ¿no? No es solamente afirmar, es inconstitucional porque me vulnera el derecho al trabajo. Esa es solamente una mera afirmación. Esa afirmación podemos sustentarla de mejor manera, ¿no ve? Con argumentos lógicos, con argumentos jurídicos constitucionales, diciendo cómo en el caso, cómo la norma está vulnerando el derecho al trabajo, no sé, así. ¿Ya? ¿Qué nos toca después? Nos toca ver cómo se hace un ejercicio de interpretación constitucional. Entonces, el Tribunal Constitucional ha dicho que todos los métodos de interpretación constitucional son válidos. Son válidos. Pero la Constitución ya manda cómo se debe interpretar la Constitución. Y dice a partir de la voluntad del constituyente. ¿Lo ve? Y conforme a los tratados internacionales. Eso no quiere decir, la jurisprudencia del tribunal ha dicho que eso no quiere decir que no se vayan a aplicar otros métodos, como el método histórico, el método gramatical, el método teleológico. Pero al final de toda interpretación, ¿no?, que vayamos nosotros a exponerle al juez sobre una norma, tiene que estar vigente que esa interpretación está garantizando los derechos y garantías establecidos en la Constitución y los principios y valores de la Constitución, ¿no? Entonces, todas las interpretaciones, todos los métodos interpretativos que nos han enseñado en Introducción al Derecho, en primer año de Derecho, son válidos para una interpretación constitucional, son válidos para hacer una acción de inconstitucionalidad, pero tienen que estar orientados a la protección de los derechos constitucionales, de los principios, a la materialización de los principios y garantías constitucionales. Eso es alguna cosa, eso es súper importante. Que tengan muy presente, porque, como les digo, es muy difícil plantear una acción de inconstitucionalidad que pueda ser admitida por el tribunal. Creo que el tribunal también tiene un tema de relevancia constitucional y dice, esta norma podría parecer, le hace dudar sobre la constitucionalidad de esa norma, pero parece que hace un análisis también de relevancia. ¿Qué relevancia va a tener la implicancia de una verificación constitucional de esa norma? Creo que también por ahí va que no se admiten muchas acciones, ¿no? Pero si nosotros cumplimos lo que hemos hablado hoy día sobre esos requisitos que debería contener una demanda de inconstitucionalidad, les podemos hacer pensar a los magistrados en admitir la acción, ¿no? Eso sería por hoy todo. Son las 9 de la noche. ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Lo voy a habilitar el examen.
Doctor, buenas noches. Doctor, una consulta. Sí. Hola, hola. Doctor, Sí, adelante. si puede reiterar la última sentencia constitucional o autoconstitucional que nos citó, por favor, con relación a los requisitos. Con relación a los requisitos. Ah, ya. Gracias. El último, ¿no? Sí, doctor, por favor. Muy bien. Ahorita lo busco. El auto constitucional 159, quebrado 2020. CA de 7 de septiembre de 2020. Ese es uno que les he dicho. Sí, ese creo que es. Y la sentencia constitucional 47-2015 de 26 de marzo. Eso les voy a preguntar más tardecito. ¿Está bien? Gracias, doctor. Va a aparecer en la plataforma las preguntas y el tiempo. No quisiera otra vez que no hay, que llueve, que no. Todos estamos conectados, todos estamos bien. Creo que podemos responder el examen hace un rato. ¿Sí? Ahí quedamos. Mañana nos vemos. Mañana vamos a ver la última temática que está referida al efecto de las sentencias en acciones de inconstitucionalidad. Y con eso terminaríamos el módulo. Mañana vamos a hablar de cómo va a ser el examen final. ¿Ya? Entonces, buenas noches. Les agradezco mucho por todo. Doctor. Adelante. Doctor, bueno, solamente una consulta respecto al trabajo final, ¿no? Al examen. Para que quedemos, a ver, de acuerdo todo. Lo que pasa es que ya está bien, por ahí, creo, ¿no? Por ahí, no, todavía no. Cierto, por ahí hay una confusión. 5 de abril. Sí, por ahí hay una confusión entre lo que prescribe también las normas APA, la edición séptima y la sexta, ¿no? Entonces, Ya. para quedar claros en cuál tamaño de letra, el márgenes y demás. Y dos, son 4 hojas mínimo por lectura o 4 hojas mínimo por las 2 lecturas. Es lo que no entiendo. Hay 4 hojas mínimo por lectura. Son 4 planas nomás, ¿no? El resumen. Perfecto. Y respecto a la tipo de letra y márgenes, ¿la sexta o la séptima? La sexta o la séptima edición, porque hay una variación. ¿O de letra? Ajá. No, y de margen. ¿En la séptima? Sí, estaba viendo. No he visto la séptima. Pero creo que por lo que hablamos es la edición 6, no es la norma APA. La sexta creo que es la más conocida. Ya, está bien. Ok, gracias. No va a haber problema. Pero usen una norma APA. No creo que haya cambiado el tipo de letra, pero voy a revisar. ¿Ya? Gracias, doctor. ¿No? En esto quedamos. Muchas gracias. ¿Y el examen ahora qué hora lo va a habilitar? Hablaremos mañana. Más tardecito. ¿Qué hora quiere? Es las 9:15 ahorita, ¿no? 9:15. Sí. ¿Qué hora? Es por 9:30, también, doctor, ¿no? Por favor. A las 10, por favor. 9:30, por favor. Depende de usted. 9:30, por favor, doctor. Sí, de una vez ya estamos aquí, doctor. 9:30, doctor. A las 11, por favor, doctor. 10, por favor. 9:30, doctor. Una vez, doctor. 10, por favor. Para que nos pasemos un poco. Una vez, doctor. Ya. A las 10, doctor. A las 10 para nada, doctor. ¿Qué? 10 para repasar, doctor, o lo va a avanzar. 9:30, doctor. No, es muy Doctor, fácil. 9:30, por favor. 9:30. Ya, 9:30. Buenas noches. Hasta luego. Que les vaya bien. Gracias, buenas noches. Hasta luego.